Hola, bueno, este ejercicio de distribución de temperatura en sólidos dice así. En el laboratorio de transferencia de calor se realiza una experiencia que consiste en el enfriamiento de una aleta mediante convección. Una de las preguntas del informe pide obtener el perfil de temperatura de esta aleta, la cual es una placa delgada rectangular calentada por una resistencia eléctrica. Desafortunadamente, este semestre se perdió la aleta que se solía utilizar, pero un año antes del laboratorio se consiguió una nueva de geometría circular y con los bordes cubiertos de un material aislante. Esta se esquematiza según la figura 1. Como no se contaba con este cambio de materiales, es necesario cambiar la pauta de este ejercicio, por lo que usted, con su experiencia en el modelado de fenómeno de transporte, se ofrece para realizarla. Para eso sigue el siguiente procedimiento. Uno es esquematizar el sistema, después definir las condiciones de contorno, realizando los supuestos correspondientes, claramente. Después realizar un balance diferencial de energía y adimensionalizar este balance. Bueno, en primer lugar, entonces tenemos que esquematizar un poco el sistema, aunque ya estaba esquematizado según la figura, lo vamos a volver a hacer. Ya entonces nosotros teníamos una placa de forma circular, más o menos así, que también tiene un grosor que va a estar aislado, ¿cierto? Entonces tenemos que caracterizar eso. Entonces esta de acá la podríamos como achurar y decir que esto de acá es un aislante. Entonces es un aislante. Ya, esta placa está enfriando un fluido. Bueno, quizás se está calentando porque entre medio de esto está pasando un fluido, ¿cierto? También podría ser una resistencia, pero normalmente las aletas se ocupan para un fluido, o por lo menos en el laboratorio. Entonces, esta tubería donde pasa el fluido también tiene un radio que vamos a definir como un radio R1, creo que era según el enunciado, R0. Bueno, eso es un diámetro R0 y la placa va a tener un radio R1, ¿cierto? Esto considerando obviamente desde el centro y considerando también un eje de coordenadas que se ubica en el centro, ¿cierto? Entonces ya va a haber un radio y, y ya. Vamos a cambiar un poco la forma de ver esta placa, vamos a verla ahora como desde aquí, ¿cierto? Como si eso fuera el ojo. Vamos a entonces a dibujar una esfera, bueno, un círculo, ¿sí? Donde vamos a volver a dibujar entonces la tubería que está por el centro y los radios, solamente para poder definir nuevamente como el eje coordenada donde tenemos el radio en verdad los otros ejes de las coordenadas de cilíndricas dan un poco lo mismo porque tenemos que considerar una simetría en esta placa, o sea, aunque en el dibujo no se vea, esta placa es simétrica, entonces el calor que aporta, borré, el calor que se aporta en una dirección va a ser igual al calor que se aporta en todas las otras direcciones, o sea que no va a cambiar el calor según el ángulo, entonces vamos a ocupar solamente el radio. Y aquí también está definido el radio R0 y el radio R1. Bien. Perfecto, entonces, normalmente, bueno, podríamos definir las condiciones de contorno antes y también los supuestos. El supuesto principal, el supuesto es que vamos a trabajar en estado estacionario para obtener el perfil de temperatura. Ah, bueno, no. Volvamos a la esquematización. Esta aleta tiene un espesor que según la figura tiene un espesor 2B, ¿cierto? Ya. Y bueno, también muy importante considerar que esta aleta está sumergida en un fluido, podríamos decir que es aire. Aire a una temperatura T sub A, temperatura ambiente, por ejemplo. Eh, y por eso va a haber también un enfriamiento por convección, ¿cierto? El enfriamiento por convección, si dibujamos ese flujo de calor, sería como más o menos así, donde está asociado un H, que es el coeficiente de convección, un área y una diferencia de temperatura, que es la temperatura de la aleta menos la temperatura del ambiente. Ya, y también, antes de dibujar o sea, definir las condiciones de contorno, vamos a dibujar el flujo de calor por conducción, ¿cierto? Por conducción es de forma radial, donde si es de forma radial, entonces estaríamos yendo en esta dirección o en cualquiera de estas direcciones de forma radial, entonces se define como Q sub R. Ya, vamos a seguir entonces definiendo las condiciones de contorno. Bueno, vamos a requerir de dos condiciones de contorno. La primera condición de contorno es que la interfase entre el el fluido caliente y la aleta vamos a tener la misma temperatura. La temperatura del fluido va a ser la misma que la temperatura de la aleta.
Entonces se define que en R igual a R0, la temperatura de nuestra aleta va a ser igual a T0, podríamos decir que es la temperatura del fluido en ese punto. Y la siguiente condición de contorno, bueno, condición de contorno, se define por el aislante. En esa interfase del aislante que es en R igual a R1, no va a seguir existiendo un flujo de calor. O sea que el Q, que se define como dt en dr, ¿cierto? La diferencia de la temperatura en el radio va a ser cero. No va a seguir existiendo por la existencia del aislante. Y ahora vamos a seguir haciendo entonces el balance diferencial. El balance diferencial tendremos que considerar la entrada de conducción y convección y la salida de conducción y convección. Ya, vamos a hacer primero para la conducción. Entonces, ya para la conducción, la entrada de conducción, como siempre, se definía el flujo Q sub R por el área transversal, que en este caso el área transversal de nuestro volumen de control, a ver, veamos si me sale dibujarlo. Sería en verdad igual que nuestra aleta, pero vamos a ir variando nuestro radio, ¿cierto? El radio R va a ir variando, después este va creciendo cada vez más, o R más delta R si lo consideramos realmente un volumen de control, y en nuestro delta R después lo hacemos chiquitito para que sea diferencial. Ya, entonces esta área de nuestro volumen de control, ¿cómo sería? Sería 2πr, ¿cierto? Nuestro perímetro por el ancho, que es 2b. Y todo esto está evaluado a la entrada de nuestro volumen de control, o sea que evaluado en R. Y a la salida de nuestro volumen de control sería lo mismo, el Q sub R por el área, 2πr 2b, pero evaluado en la salida, en R más delta R. Bien, ya. Entonces, ahora podríamos definir la convección. La convección tenemos que definir la entrada y la salida de convección, pero en este caso no hay entrada por convección, sino que solamente hay salida. La salida es por el enfriamiento, ¿cierto? Y en este caso, ¿dónde se produce la convección? En las áreas, a ver, ¿con qué color? En estas áreas de acá, ¿cierto? Todo esto de acá va a haber un enfriamiento por convección. Y esta área se repite en el otro lado, pero no la dibujé. Entonces tenemos que considerar dos veces esta área de convección en nuestro balance. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ¿cómo se define esta área? Sería, obviamente considerando nuestro volumen de control, sería 2πr por el delta R, ¿cierto? Y nosotros vamos variando el R y el delta R lo tendemos a hacer y bueno, ya saben. Y esta área la tenemos que multiplicar por, como había dicho antes, el coeficiente de convección y la diferencia de temperatura de la aleta con la temperatura ambiente del aire. Y como dije y no lo hice, tenemos que considerar dos veces esta área, porque tenemos dos de esta área, entonces se enfría el doble de rápido, podríamos decir. Perfecto, entonces. Ya tenemos la entrada y la salida de conducción y convección. Ahora tenemos que incluirla en nuestro balance, la acumulación. La acumulación sería en este caso, bueno, la diferencia, cómo varía la temperatura con el radio, pero no varía la temperatura porque estamos en estado estacionario, entonces cero. La acumulación, y tenemos que reescribir todo lo que teníamos, lo que definimos acá arriba, que sería, bueno, vamos a factorizar el tiro, sería 2pi 2b por R por QR evaluado en R menos RQR evaluado en delta R. Ya, y esto de aquí, que yo pongo R por QR, tengo que incluir los dos en un producto dentro, porque lo estoy evaluando en R y después en delta R. Entonces, este R también va variando en en nuestra ecuación diferencial. Bueno, nuestro balance diferencial, entonces por eso se agrega ahí. Y también la entrada de convección es 0, la salida es 2 por 2 pi r delta R por h t menos ta. Ya, ese es nuestro balance y ahora los pasos típicos para hacer los diferenciales: dividir por el volumen de control, que en este caso sería 2 pi delta R por 2b. Y bueno, aquí me voy a saltar un paso. No voy a dividir por esto, porque después vamos a hacer el límite cuando delta R tiende a cero y ahí aparecen las derivadas. Ese paso casi siempre ya me lo salto porque es muy repetitivo en toda la IoT. Me aparecería menos la derivada de R por QR en dr, ¿cierto? ¿Cómo varía esto en R? Menos, bueno, acá, bueno, quizá hay un paso que no me tengo que saltar, que es dividir.
acá me va a aparecer R eh, dividido B, ¿cierto? Porque no está B en los términos de arriba, por H por la diferencia de temperaturas. Y todo esto es igual a la acumulación, que era cero. Ya, perfecto. Entonces vamos a seguir, vamos a ocupar ahora la ley de Fourier para expresar este término de energía del calor, que bueno, la ley de Fourier decía que QR es igual a menos la conductividad térmica por la variación de la temperatura en R. Por lo tanto, si incluimos esto en nuestro balance diferencial, bueno, ¿qué pasaría? Me va a quedar menos la derivada con respecto a R de R por menos K por dt en dr. Ok. eh, Claramente aquí K es constante, entonces puede salir de la derivada. El menos también saldría de la derivada, entonces me quedaría una derivada positiva. Y lo que me queda adentro es R por dt en dr. ¿Sí? Entonces esto sí me tiene que quedar sí o sí en la parte de adentro de la derivada. ¿Y hay qué más? Bueno, todo el resto de la ecuación del balance me quedaría igual R partido B por H por T menos T A igual a cero. Ya, aquí ya estamos. Bueno, acá me faltó sacar el K, claramente. Y en verdad podría dividir todo esto por K, entonces este término me quedaría sin nada y acá me queda con el K. Y ahí me queda mucho, mucho más bonita esta ecuación. Ya, este es un paso y ahora esta ecuación diferencial, que no la vamos a resolver, no se preocupen, la tenemos que adimensionalizar. ¿Cómo se hace eso? No me acuerdo si anoté no anoté las variables adimensionales, pero ya. Las variables adimensionales, bueno, vamos a arreglar esto un poco. Ya, esta es la ecuación que tenemos que adimensionalizar y las variables dimensionales son normalmente epsilon, que define el radio adimensional, que es R partido R0, y teta, que define la temperatura dimensional en este caso, que es T menos TA dividido T0 menos TA. Perfecto. Entonces, en esta ecuación diferencial tenemos que primero adimensionalizar esta derivada de acá. ¿Cómo hacíamos eso? Con la regla de la cadena. Bueno, dt en dr, según la regla de la cadena ocupando estas variables, sería la derivada de la temperatura con la temperatura dimensional por la derivada de la temperatura dimensional con respecto al radio. Bueno, si derivamos con respecto al radio, claramente depende del radio dimensional, por la derivada del radio adimensional por el radio oficial, como normal. Bien, ahí tenemos la regla de la cadena, entonces la primera derivada está acá, si la podemos conocer, porque nosotros sabemos cuál era el cambio de variable de teta, entonces si despejamos el t de nuestro cambio de variable, ¿cómo nos quedaría? Me quedaría t es igual a teta por ta menos, no mentira, t0 menos ta más ta, entonces si yo derivo con respecto a teta me queda la derivada de t con respecto a teta es igual a t0 menos ta, ¿cierto? Y todo esto, y el resto es constante, entonces no pasa nada. Ya, ¿y qué pasa con esta derivada acá? No la podemos conocer, es la que deberíamos resolver de nuestra ecuación diferencial posteriormente. Y esta de acá sí la podemos conocer, entonces lo vamos a hacer también de la misma manera. Epsilon era r sobre r0, entonces si derivo con respecto a r, me queda que esta derivada es igual a 1 partido de r0. Entonces, si yo junto estas dos derivadas, si yo junto estas soluciones, ¿sí? Me queda que esta derivada que está en nuestra ecuación diferencial sería t0 menos ta dividido r0, ¿cierto? Multiplicando estas dos cosas por la derivada de teta con respecto a epsilon. Y ahí tenemos una parte, nos falta dimensionalizar todo el resto. O sea, esta derivada está multiplicada por r, y r también lo tenemos que adimensionalizar. Pero eso igual es un poco más fácil, porque ya conocemos el cambio de variable que epsilon es igual a r partido de r0. Entonces r lo podríamos definir como epsilon por r0, ¿cierto? Ya, y bueno, aquí también R aparece acá y R también aparece acá. Acá no, bueno, tendríamos que dimensionalizar esta de acá, vamos a hacerlo después. Y tenemos que adimensionalizar esta derivada, pero esta derivada podemos usar un truco que es con
con el cambio que acabamos de hacer aquí, lo podríamos obtener su cambio diferencial. Entonces el diferencial de R sería igual al diferencial de epsilon por R0, que es constante. Y ahí ya lo tenemos adimensionalizado y lo vamos a incluir al balance, lo vamos a hacer al tiro. Entonces me queda la 1 partido la derivada de R, que era, según esto, de epsilon por R0, de epsilon por R0, es la derivada de... No, esto no es por... Esto es... Bueno, voy a sacar el R0 aquí. Esto es la derivada de R por la... Esto de acá, lo que acabamos de dimensionalizar. Uy, perdón. Ya. Entonces, R está, lo adimensionalizamos como epsilon por R0. Entonces, epsilon por R0 por esto de aquí, ¿cierto? Es T0 menos TA dividido R0 por de teta por de epsilon. Perfecto, entonces R0 y R0 se cancelan y el resto me queda tal cual como es. Bueno, esto de aquí también es constante, entonces los podríamos sacar quizás como de la ecuación diferencial, pero lo vamos a hacer después, al final. Ya, en la otra parte de la ecuación diferencial me queda que era menos r, que es epsilon por r0, dividido b por k, que no tenemos que adimensionalizar nada ahí, ¿cierto? Por h y por la temperatura menos TA. Ya, la temperatura también la despejamos acá arriba por si acaso, entonces lo vamos a escribir tal cual. Me queda teta por T0 menos TA más TA. Y esto le estábamos restando la temperatura ambiente, que es TA. Entonces se me van a cancelar y me quedan solamente esto de acá. Y esto era igual a 0, ¿cierto? Sí, igual a 0. Ya, lo vamos a reescribir nuevamente para que nos quede un poco mejor. Me quedaría, bueno, como dije, las temperaturas son constantes, eso está ahí, entonces las voy a sacar de la derivada. Me queda T0 menos TA dividido R0 por la derivada con respecto a epsilon de epsilon por de teta de epsilon menos, bueno, epsilon por R0 dividido B por K, bueno, por H, por... eh, 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 bueno, por entonces teta por T, bueno, aquí no hace falta ese paréntesis, T0 menos TA. Perfecto. Y todo esto es igual a 0. Y ahí tenemos la ecuación diferencial que deberíamos obtener su solución para obtener el perfil de temperatura. Pero para eso, si nosotros quisiéramos resolverla, que no lo vamos a hacer, debemos redefinir las condiciones de contorno. Entonces, ¿cómo son esas condiciones? Vamos a volver un poco a las condiciones que habíamos escrito anteriormente, que estaban por aquí. La primera decía que en R igual a R0, la temperatura es T0. Entonces, si R es igual a R0, nosotros tenemos que hacer el cambio de variable con nuestra variable epsilon. Entonces, si nosotros definimos evaluamos el R igual a R0, epsilon va a valer 1, ¿cierto? Entonces, en epsilon igual a 1, la primera condición dice que en epsilon igual a 1, la temperatura es T0. Entonces, si reemplazamos el T0 acá, me va a quedar lo mismo, T0 menos TA dividido T0 menos TA. Y esto es igual a 1. Entonces, teta es igual a 1. Y ahí el segundo cambio de variable es en R igual a R1. Ya. Condición 2. En epsilon igual a algo que vamos a ver acá arriba. En R1. Entonces, acá solamente reemplazando me quedaría R1 partido de R0. En epsilon igual a R1 sobre R0. La temperatura, no, el calor es igual a 0. Ya, entonces aquí deberíamos hacer un poco de matemática. Bueno, ya, el cambio de temperatura de T en dr igual a 0 lo tenemos que incluir quizás entonces en la regla de la cadena, ¿sí? Bueno, nosotros nos podemos imaginar eso porque por ahí, bueno, la regla de la cadena es esta de acá y todo esto es igual a 0. Entonces, ¿qué pasaban con los otros términos?
¿Cómo los definimos? ¿Cómo los definimos? Me quedaba. Bueno, la regla de la cadena era dt en dr y esto era dt, bueno, sí, dt en d teta por d teta en d epsilon por d epsilon en dr. Ya, entonces esto acá lo conocíamos, creo que era t menos t, t0 menos ta, entonces t0 menos ta por d teta en d epsilon por epsilon en dr era 1 partido r0, ¿cierto? 1 partido r0. Y esto de acá, todo esto es igual a 0, porque esta, esta derivada, el calor es igual a 0, entonces todo esto es igual a 0. Ya, entonces podríamos pasar esto hacia los otros lados, entonces me quedaría que d teta en d epsilon es igual a 0. Y entonces tenemos que poner esto en la condición de contorno que es de epsilon en d, o sea, de teta en d epsilon es igual a 0 y ahí tenemos redefinidas las condiciones de contorno. Bueno, y el segundo ejercicio de esta misma ayudantía dice para calentar la aleta o para que esta, bueno, se enfríe. Se tenía pensado implementar un tubo por el cual circulará un fluido de servicio caliente que aportará un flujo de calor constante. Este flujo descendería por gravedad y por un gradiente de presión. Además, entraría a la tubería con una temperatura conocida T sub 0. Entonces pide esquematizar el sistema, definir las condiciones de contorno y obtener una ecuación diferencial, bueno, claramente a partir de un balance diferencial, que permita obtener el perfil de temperatura. Bueno, como siempre, partimos esquematizando el sistema. Nos dice que el fluido dentro de una tubería se está moviendo por la presión y por la gravedad. Si es por la gravedad, entonces es posible, bueno, está quizás un poco definido implícitamente, que la tubería se encuentra de forma vertical, ¿cierto? Entonces vamos a dibujar esta aleta de forma vertical, considerando también el eje de coordenadas vertical. De, bueno, de coordenadas cilíndricas de forma vertical. Entonces, en esta tubería vamos a definir al tiro que es simétrica, entonces va a tener un eje de simetría, claramente. Vamos a también definir el eje coordenada al tiro. Entonces, el eje coordenada lo vamos a dibujar acá arriba, porque como el fluido está bajando, quizá no sirve que se vaya arriba. Entonces, Z lo definimos hacia abajo y R claramente como el radio. Perfecto. Entonces, a esta tubería está entrando un fluido que va bajando, que se encuentra en este punto de acá, en Z igual a 0, a temperatura T sub 0. Perfecto. Entonces, también nosotros podríamos definir que esta tubería va a tener un radio R, que en verdad, según en el ejercicio anterior era R0, pero R da lo mismo. Y va a tener, por ejemplo, un largo L. Bien, un largo L. También, como se encuentra este fluido se está moviendo por la gravedad, sí, por la gravedad y un gradiente de presión, podríamos definir que en Z igual a 0, la presión va a ser P sub 0 y al final va a ser P sub L. Y en alguna parte también decimos que P sub 0 es mayor a P sub L y por eso existe el gradiente de presión que permita que el fluido se mueva hacia abajo. Ya, entonces este ejercicio también nos pide definir las condiciones de contorno previamente, entonces las vamos a definir. Condiciones. Vamos a necesitar muchas condiciones de contorno para este ejercicio, porque ya, el fluido se está enfriando, ¿cierto? Bueno, se está moviendo y tiene una temperatura al inicio. Si se está moviendo, quiere decir que va a tener si se está moviendo va a tener un perfil de velocidad, ¿cierto? Y este perfil de velocidad va a tener implicancias después en el balance de energía. ¿Por qué? Bueno, porque por los términos de convección o advección que se requiere en verdad el movimiento general del fluido. Ahí lo vamos a ver más a detalle. Bueno, entonces, vamos a necesitar las condiciones de contorno para el balance de momentum y para el balance de energía. ¿Ya? Para el balance de momentum, ya conocidos de la unidad anterior, es que en R igual a R0, bueno, a 0, los esfuerzos de corte, que en este caso sería el tau en dirección Z con área perpendicular R, ¿cierto? Tiene que ser distinto a infinito y que en R igual a la interfase, en R grande, la velocidad, o sea, la velocidad del fluido va a ser la misma velocidad
que la de la pared, que es cero, ¿cierto? Entonces nos estamos viendo en ese punto. Y ahí las siguientes condiciones de contorno serían asociadas al balance de energía. Entonces, para el balance de energía, vamos a definir una que es muy parecida a la primera. Bueno, las condiciones de contorno nacen a partir de las necesidades después al resolver la ecuación diferencial por si acaso, pero estas son las que nos deberíamos aprender, que son las más conocidas. En R igual a R0, la temperatura del fluido tiene que ser distinto a infinito, entonces sí, se parece mucho a la primera condición. Ya, la siguiente, la condición 4, es en la interfase en R igual a R grande, el calor Q sub 0 va a ser constante, ¿sí? Eso igual lo dice el enunciado. Entonces, este calor que está perdiendo el fluido es constante. Y la última condición de contorno es que en la entrada conocemos la temperatura. Entonces, en Z igual a 0, nosotros conocemos la temperatura que es T igual a T0. Ya. Aquí si nos damos cuenta, acabamos de definir una condición de contorno en otro eje. Eso igual tiene muchas implicancias, lo tenemos que estar considerando muy bien. ¿Por qué? Porque la temperatura de este fluido va a variar con respecto al eje Z, ¿cierto? Y también con respecto al eje R. Uy, me pasa lo mismo que antes. Con respecto al eje R, ¿cierto? Mientras más nos estamos acercando a la pared, va a ir cambiando la temperatura y mientras más nos estamos moviendo hacia abajo, gracias al perfil de velocidad, también va a ir cambiando la temperatura. ¿Sí? Entonces vamos a tener dos ejes que variar o que hay que considerar en nuestro volumen de control. Ya, entonces nos podríamos imaginar un poco que nuestro volumen de control sería medio extraño, serían como anillos, ¿cierto? Anillos, me cuesta siempre dibujar los volúmenes de control. Serían anillos que nosotros iríamos variando el radio y el lugar en Z, ¿cierto? Entonces, bueno, sería... Quizás estoy dibujando esto de más, pero son muchos volúmenes de control que tenemos que considerar. Pero lo más importante que tenemos que saber es que tenemos que variar R y Z. Ya, vamos a hacer balance de momentum primero. Vamos a obtener el perfil de velocidad. Entonces, balance de momentum. ¿Cómo sería? Bueno, lo vamos a hacer un poco rapidito. Los esfuerzos de corte sería el área perpendicular, que es 2 pi L por R claramente, pero el R va dentro de la evaluación de el tau RZ, ¿cierto? Lo evalúa en R primero y después al salir del volumen de control, que sería en R tau RZ evaluado en delta R. Y ahí tenemos los esfuerzos de corte, los términos convectivos sería la masa, bueno, 2 pi r por delta R, ¿cierto? El volumen por la densidad para tener la masa por la velocidad al cuadrado evaluado en z menos la velocidad al cuadrado evaluado en delta z. Y la presión sería el área perpendicular que es 2 pi r por delta r, ¿cierto? Considerando el volumen de control por el gradiente de presión P sub 0 menos P sub L más la gravedad, que sería el volumen de control general 2 pi r delta r por L por la densidad por la gravedad. Y todo esto es igual a la acumulación, que la acumulación en este caso sería un nabla B que es igual a cero, porque vamos a suponer, supuesto estado estacionario. Bien, entonces, ya los pasos aquí, como siempre, son dividir por el volumen de control, que es 2 pi delta RL, y hacer después el límite cuando delta R tiende a cero no a cero. Entonces ahí aparece la derivada. Esto ya te lo podemos ir saltando un poco porque es la unidad anterior. Y esto me queda, bueno, voy a pasar el gradiente de presión al otro lado, voy a factorizar por R, me queda menos R por P0 menos PL dividido L más ρ por G. Ya, perfecto. Entonces aquí normalmente, bueno, lo que se tiene que hacer es integrar. Si integramos me queda R tau RZ sería igual a más a R al cuadrado partido 2 por P sub 0 menos P sub L partido L más ρ por G. Pero voy a pasar dividiendo el R que tengo a este lado acá, entonces me queda R nomás en el lado derecho.
Y bueno, los menos claramente se me van. Menos con menos quedan más, quedan positivos. Ya, entonces aquí teníamos que ocupar... no, no tenemos que ocupar nada. Sí. Ah, bueno, acá me aparece la constante de integración partido R, porque va a ser dividiendo el R. Muy importante que se me había olvidado. Y aquí aparece una simplificación de notación que es la variable que se le denomina la presión con apóstrofe sub z, que se define como la presión en el punto z menos ρ por g por el punto z, ¿cierto? Entonces, si nosotros evaluamos el P sub 0, por ejemplo, con apóstrofes, esto sería igual a P sub 0 menos ρ por g por 0. Y esto aquí es P sub L, con apóstrofe sería P sub L menos ρ por G por L, por si acaso. Ya, entonces si re- reescribimos en nuestra presión de tau RZ con esta nueva variable, me quedaría P sub 0 apóstrofe menos P sub L apóstrofe partido 2L. Y todo esto multiplicado por R más la constante de integración partido R. Ya, perfecto. Bueno, este paso de cambiar esta variable tendría que multiplicar el L a este término acá, entonces por eso me queda esta diferencia y lo puedo reescribir, y el P sub 0 también me queda porque esto es 0, entonces esto es igual a P sub 0, por si acaso. Ya, para obtener esta constante integración vamos a ocupar una de las condiciones de contorno, que es la primera condición de contorno, que en R igual a R0, perdón, a 0. El esfuerzo de corte tiene que ser distinto a infinito, y claramente si nosotros evaluamos esta condición de contorno en bueno, tau RZ evaluado en R igual a 0, me va a quedar que, bueno, me queda P sub 0, prima menos P sub L prima partido 2L, esto evaluado en 0, 0, más la constante partido a 0. Si esto es 0, esto de acá tiende a infinito, pero esto no puede ser, tiene que ser distinto a infinito, entonces forzamos que la constante de integración tiene que ser 0. Ya, entonces ya podríamos reescribir el esfuerzo de corte de RZ como P sub L' menos P sub L', ahora sí, partido 2L por R, más 0. Pero ocupando la ley de viscosidad de Newton, nosotros sabemos que el esfuerzo de corte está definido como menos la viscosidad por dvz en dr. ¿Sí? Porque, bueno, sí. Ya, entonces acá lo que podemos hacer es reordenar la ecuación e integrar. Si hacemos eso, eh, bueno, lo voy a hacer. Me quedaría dvz, uy, perdón, dvz sería igual a P sub 0' menos P sub L' partido 2L por R por menos partido mu por dr. Entonces si acá integramos, me quedaría que la velocidad sub z es igual a menos P sub 0' menos P sub L' partido 2L, ¿sí? Partido 2, bueno, mu, lo voy a poner aquí. Y la integral de R es R cuadrado partido 2, ¿sí? Y como integré sin límites, me va a aparecer una condición, o sea, una constante de integración 2. ¿Y cómo obtenemos esa constante? Con la segunda condición de contorno, claramente, que dice que en R grande la velocidad va a ser 0. Entonces la velocidad va a ser 0. Uy, siempre pasa eso. La velocidad va a ser 0, ocupando la segunda condición de contorno. Dice que la velocidad va a ser 0, 0. Cuando yo evalúo mi perfil en R grande. Entonces esto es igual a menos P sub 0' menos P sub L' partido 2 mu L, ¿sí? Por R grande al cuadrado partido 2, más la constante de integración 2. Entonces podría despejar mi constante 2, que sería, bueno, más P sub 0' menos P sub L' partido 2 mu L, por R cuadrado grande partido 2. Bien, bien. Entonces, quizás podría juntar este 2 con el 2 de adentro, entonces me queda un 4. Simplemente eso. Ya, entonces podríamos definir por fin el perfil de velocidad ocupando las condiciones de contorno que habíamos definido antes. Bueno, este perfil de velocidad era más o menos como menos P sub 0' menos P sub L' partido 2 mu L, ¿sí? Por
era R cuadrado partido 2 más la constante 2, que la constante 2 era casi lo mismo, sí, casi lo mismo, pero con unas diferencias. Me queda más P sub 0' menos P sub L' partido 4 mu L con R grande partido 2. No, partido 2 no. Ahí. Entonces, ya tenemos el perfil. Podríamos reordenarlo un poco para simplificarlo un poco más. Voy a factorizar, que si factorizamos por P sub 0' partido P sub L' partido 4 mu L por R cuadrado. ¿Sí? Si factorizo por eso, me va a quedar aquí, bueno, este 2 con este 2 también son un 4, por si acaso, se puede factorizar. Entonces me quedaría 1 menos R, ¿cierto? R, pero partido R porque factoricé por R cuadrado y esto al cuadrado. Ya, entonces, ¿qué podríamos decir de este perfil de velocidad? Que es muy importante, bueno, no sé si es tan importante, pero es como para simplificar un poco más las cosas. Esto aquí es la velocidad máxima que puede obtener el fluido, porque al evaluar, por ejemplo, este R en cero, me quedaría la velocidad máxima, que es esto de aquí, la velocidad máxima. Y si yo voy cambiando la posición del R donde yo estoy evaluando, este número cada vez sería menor. Ya, ya tenemos el perfil de velocidad. Ahora, ¿para qué lo vamos a utilizar? Para incluirlo en el balance de energía. Vamos a hacer entonces el balance de energía. Balance, balance de energía. Ya, aquí tenemos que considerar los términos de conducción y convección. Y también tenemos que considerar dos ejes, el R y el Z. Entonces vamos a ver, vamos a definir igual, yo lo noté en la pauta como... eh, vamos a volver a definir nuestro esquema para ver qué pasa. Nosotros tenemos un perfil de velocidad, ¿cierto? Que es más o menos así, una parábola, donde vamos a tener unos flujos de conducción de calor, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos un eje de coordenadas Z y R con coordenadas cilíndricas y la conducción sería en estos dos ejes, sería en un eje, o sea, un flujo de calor de Q sub Z y un flujo de calor que sería de forma radial, Q sub R, ¿cierto? Y este calor está yendo hacia afuera porque el fluido se está enfriando, o sea, la diferencia de temperatura, la temperatura del fluido es mayor que la temperatura del ambiente o de la aleta, entonces por eso se está enfriando. Ya, entonces hay que considerar esto al hacer el balance de energía. Ya, primero vamos a definir la conducción. Ya, la conducción primero entonces para el eje R, ¿cómo sería? La entrada de conducción a nuestro volumen de control sería obviamente el flujo de calor Q sub R por el área. El área en este caso tenemos que considerar, nuevamente, perdón por ser tan repetitivo, el, el volumen de control que expresamos antes, que tenemos dos diferencias, o sea, dos deltas. ¿Sí? El delta R y el delta Z. Entonces, nuestro área transversal, en este caso, si nosotros estamos variando R y Z, sería 2pi R por delta Z. Bien. Y todo esto evaluado en la entrada de nuestro volumen de control, que es R. ¿Ya? Y la salida de la conducción en el eje R sería lo mismo, Q sub R por el área, que es 2pi R por delta Z, evaluado en R más delta R. Perfecto. Ya, entonces, ahora para el eje Z, tendríamos que hacer más o menos lo mismo, considerando el volumen de control que nosotros tendríamos definido. Ya, ¿esto cómo sería? Esto sería Q sub Z, ¿cierto? La flujo de calor en dirección Z por el área transversal, que sería 2pi R por esta vez delta R, ¿sí? Considerando el volumen de control. Por favor, si quedan dudas de esto, las hacen. Evaluados esta vez en Z, en la entrada de nuestro volumen de control, y la salida sería más o menos lo mismo, Q sub Z por 2pi R delta R, evaluado en Z más delta Z. Ya, ahí tenemos la conducción. ¿Y qué pasa con la convección? Sí, es muy importante. A ver, esa es la conducción y la convección. Esto no es un enfriamiento por convección así como así, sino que es es algo diferente que se llama advección, que lo conocen pero no por nombre,
que es por un movimiento del fluido, ¿cierto? Nosotros quizás conocemos más que el flujo más, este término convección o advección es el flujo másico por Cp delta T. ¿Sí? Entonces tendríamos que definir esto y por eso obtuvimos el perfil de velocidad. Ya, ¿cómo describimos este flujo másico? El flujo másico se puede escribir como la velocidad del fluido V sub z por la densidad. Ahí tenemos el flujo másico. Luego lo tenemos que multiplicar por el Cp. Cp con el gorrito de masa por la diferencia de temperatura. ¿Qué temperatura serían? La temperatura del fluido y la temperatura T sub 0. Y todo esto lo tenemos que evaluar en Z, en la entrada de nuestro volumen de control. Y también, bueno, aquí me faltó multiplicar para que nos queden las unidades por el área. El área en este caso era 2pi r por delta r, ¿cierto? Porque nosotros estamos variando, o sea, la conversión en este caso varía con z, ¿sí? Varía con z, entonces tenemos, bueno, y con r, entonces tenemos que multiplicarlo por esta área transversal de nuestro volumen de control. Y la salida de nuestro, estoy siendo muy repetitivo, lo siento. La salida de nuestro término de convección sería lo mismo, pero evaluado en z más delta z, entonces sería b sub z por rho por cp por t menos t0 evaluado en z más delta z por 2pi r delta r. Ya, esto fue mucho. Ahora, vamos a incluir todos estos términos el balance general, que sería que la acumulación es igual a cero, porque vamos a suponer que estamos en estado estacionario. Y todo esto lo tenemos que igualar a cero. Esto sería, bueno, acá vamos a ir factorizando al tiro por las áreas. Esto me queda 2pi delta z por RQR evaluado en R menos RQR evaluado en delta R, más el otro término en el eje Z que me quedaría 2pi R delta R por Q sub Z evaluado en Z menos Q sub Z evaluado en delta Z, más el término de advección que si factorizo me queda ρ por V sub Z por Cp gorrito por las diferencias de temperatura. Aquí en esta diferencia de temperatura igual varía un poco. Me queda T menos T sub 0 evaluado en Z menos lo mismo T menos T sub 0 evaluado en delta Z. ¿Sí? Y todo esto me falta multiplicarlo por el área que es 2pi r por delta r. Ya, estos términos de acá los podríamos reescribir nuevamente. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos t sub, bueno, t evaluado en z lo podemos escribir como t sub z y t sub 0 no lo podemos evaluar porque es t sub 0. Y esto me queda t sub delta z, podríamos decirle, o bueno, así delta z menos t sub 0, pero más porque está el paréntesis afuera, entonces se me cancelan los t sub 0, por si acaso. Ya, entonces vamos, como es normal, dividir por el volumen de control, que sería 2pi delta R delta Z, ¿sí? Por el volumen de Arandela, según dice el libro. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Esta vez no saltaré el paso, me queda R por QR, bueno, quizás necesito espacio. R por QR evaluado en R menos R por QR evaluado en delta R. Todo esto dividido me va a quedar por delta R. Bien, ya. El otro término me quedaría R, porque no dividí por R, por Q sub Z evaluado en Z menos Q sub Z evaluado en delta Z. Y todo esto me queda dividido en delta Z. Ya, y el otro término de convección me queda, bueno, ρ por V sub Z, por Cp, gorrito, por eh, el, en el área me queda el R solamente, por la diferencia de temperatura que acabamos de analizar, me quedaría T sub Z menos T sub delta Z, dividido delta Z, y todo esto es igual a la acumulación que es igual a 0. Ya. Entonces, como tenemos dos diferencias, delta R y delta Z, vamos a hacer el límite de los dos. Hoy escribí lo mismo. Bueno, el límite
cuando delta R y delta Z tienden a 0. ¿Qué está pasando ahí? No sé cómo sacar esto. Ahí. Perfecto. Entonces acá aparecerían dos derivadas. Primero me quedaría la menos la derivada de Q sub R en dr, ¿cierto? En esta parte de acá. Menos R por la derivada de Q sub Z en dz. Y el otro término permanece claramente. Ah, bueno, no aparece constante. No te queda constante. Me queda, bueno, más ρ por bz por cp por menos la derivada de la temperatura con respecto a z por r. Entonces este menos lo voy a sacar al tiro para no confundirme y me queda menos acá. Y todo esto es igual a 0. Bien, bien. Ya, entonces vamos a... podríamos reordenar un poco primero y luego vamos a ocupar la ley de Fourier, ¿cierto? Deberíamos ocupar la ley de Fourier en algún momento, pero vamos a reordenar un poquito. Vamos a dejar esta expresión de acá positiva, entonces me quedaría ρ por b sub z por cp por la derivada igual a, bueno, por r voy a pasar dividiendo el r, me quedaría menos 1 partido r por la derivada con respecto a r de r por qr menos de qz en dr, dz, perdón, dz. Bien, ya. Entonces, aquí ya tenemos que empezar a considerar, no podríamos resolver esta ecuación así como así, porque no tenemos los términos constantes. Este término es constante, este también, pero la velocidad no es constante. La velocidad varía con respecto a r. Y nosotros aquí tenemos derivadas con respecto a r, tenemos derivadas con respecto a z también. Z no da lo mismo la velocidad, en verdad, pero en r sí importa. Entonces, tendríamos que reescribir este término acá según el perfil que nosotros encontramos anteriormente. Entonces, lo vamos a reescribir, me quedaría ρ por cp gorrito por el perfil de velocidad, que era la velocidad máxima, para no reescribirla entera, por 1 menos c partido r al cuadrado, por la derivada de la temperatura con respecto a z. Y todo el otro lado de la ecuación me queda igual, me quedaría menos 1 partido r por la derivada con respecto a r de r por qr menos la derivada del calor de z en respecto a z. Ya estamos a punto, ya estamos a punto. Ahora deberíamos ocupar la ley de Fourier. La ley de Fourier la tenemos que ocupar para los calores, ¿cierto? Los calores. Entonces lo vamos a reescribir. Me quedaría el primer término, el término del lado izquierdo igual. Rho por Cp, gorrito por Vmax, por 1 menos R partido R al cuadrado, por la diferencia de temperatura, o sea, la derivada de la temperatura. Bien, esto es prácticamente igual. Y esto sería igual a que, ocupando la ley de Fourier, me queda 1 partido R por la derivada con respecto a R de qué? De R por menos la conductividad térmica por la derivada de la temperatura con respecto a R. Bien. Y en el otro lado también, o sea, esto no es igual. Me quedaría menos por la derivada con respecto a z. De aquí lo mismo, la ley de Fourier nos dice que es menos k por dt en dz. Bien, entonces, reescribiendo nuevamente la ecuación, me quedaría ρ cp Vmax por 1 menos r partido r al cuadrado por dt en dr. Y esto es igual a que, solamente para reescribir, el menos con el menos se me van, el k es constante, entonces sale de la derivada. Si sale de la derivada me queda k, k por, bueno, aquí puedo factorizar los 2k, estos 2k son iguales, los voy a factorizar al tiro. Entonces me queda k por, bueno, factorizo 1 partido r por la derivada de, con respecto a r de r por dt en dr, ¿cierto?
Ahí tendría que aplicar la regla de la cadena si es que lo quisiera resolver, quizás, no lo sé. Más por, se me van los signos negativos. Y acá estoy derivando la derivada de la temperatura, entonces me quedaría la doble derivada de la temperatura, que es la doble derivada de la temperatura con respecto a z. Y listo. Ahí tendríamos la ecuación que deberíamos resolver, que nos permitiría obtener el perfil de temperatura, incluyendo el perfil de velocidad. Y eso, si quedan dudas, las preguntan. Que estén bien.